Muy buenas, mis hermanos en Cristo. Si este video ha sido inspirador para ti, pedimos que lo compartas con todos tus hermanos, con los pastores, maestros de la Grey del Señor, para que podamos así cumplir con el mandato del Señor de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, porque la fuente de nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto y esa esperanza gloriosa la tenemos todos los hijos de Dios. Así podemos cumplir ese mandato de animarnos y darnos esperanza unos a otros aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Si no te has suscrito al canal, podrías también ayudarnos tildando la palabra suscribirse allí debajo del video, y nos ayudas también a seguir adelante en este ministerio digital que lleva la Iglesia Diestra de la Majestad. Saludos para todos, deseamos que el Señor te dé su bendición en abundancia y que Dios pueda enriquecer tus pasos. Muy buenos, mis hermanos en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la resurrección y vamos a hacer hincapié en la resurrección del Señor Jesucristo, dado el tiempo en el que estamos cuando estamos celebrando la llamada Semana Mayor o la Semana Santa, que termina con la resurrección del Señor Jesucristo, que fue descubierta por María Magdalena el primer día de la semana. Cuando ella va a la tumba, ya descubre que la tumba ya está vacía. El Señor Jesucristo ya había resucitado, y el primer día de la semana es que ellos se dan cuenta de este hecho extraordinario en la historia. Pero para hablar del tema de la resurrección tenemos que hablar del tema de la esperanza de la vida eterna. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de la esperanza de la vida eterna, necesitamos tocar el tema de la muerte, que resulta bastante aterrador para las personas que no tienen esperanza. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, le resulta aterrador pensar en la muerte porque no tiene seguridad de su destino eterno. Por lo tanto, es aterrador pensar que va a morir. Así que para los hijos de Dios, el hecho de la muerte necesita ser considerado de una manera bastante particular, una manera distinta a cómo lo toman las personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Sin embargo, hay casos donde creyentes todavía tienen un cierto pánico por la muerte, porque de alguna manera todavía no han alcanzado la seguridad completa de que el Señor Jesucristo ha prometido vida eterna para aquellos que han creído en Él. Por lo tanto, el hecho de la resurrección es un acto seguro para cuando el Señor Jesucristo regrese por sus santos. Así que necesitamos, como hijos de Dios, tener la certeza, tener la seguridad de que nosotros vamos a estar con Él para siempre después de la muerte. Así que el tema de la resurrección tiene que ser tomado de una manera bastante segura, bastante buena, como una bendición extraordinaria, el hecho de que el Señor Jesucristo nos haya salvado. El Señor Jesucristo resucitó. Eso es un hecho real, eso es un hecho que nadie puede cambiar, es un hecho que ha sido probado de muchas maneras por muchas personas que han hecho sus investigaciones y han probado que ciertamente el Señor Jesucristo sí murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos, y que la palabra de Dios hoy afirma que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que el Señor, cuando resucitó, venció la muerte, venció la tumba, y al vencer la tumba puede prometer con toda certeza la resurrección para todos los que creen en Él. Así que todo esto está plasmado en las Escrituras, y necesitamos comenzar el tema de una manera particular. Ahora, para poder hablar del tema de la resurrección, tenemos que hablar del tema de la muerte del ser humano, como dije al principio. Entonces necesitamos hacer historia de lo que significó el hecho de que el hombre estuviese muerto, porque no solamente el hombre está muerto cuando muere físicamente, el hombre ha estado en una condición de muerte espiritual desde que Adán y Eva pecaron. Entonces necesitamos comenzar por ahí. La entrada del pecado y la muerte al mundo son una de las cosas que particularmente Dios tiene en su palabra como un énfasis particular, porque Él desea, tiene interés completo, necesita que los hombres comprendan que han vivido en un estado de muerte espiritual y que necesitan
obtener la vida a través del Señor Jesucristo, que murió en la cruz y efectivamente al tercer día, conforme a las Escrituras, después de haber sido sepultado, resucitó y ahora está a la diestra de Dios. Entonces necesitamos empezar por ahí. En la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una afirmación bíblica que nos muestra que lo ocurrido allá en el Génesis, en el capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis, cuando relata la caída del hombre, cuando desobedecieron a Dios, comiendo uno de los frutos que Dios había prohibido al hombre que comiera, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal y fueron abiertos sus ojos de tal manera que comenzaron a sentir los efectos de la maldad en el corazón de ellos y en la vida de ellos y en el estatus que había sido puesto por Dios cuando los creó en un estado de perfección. Así que lo que ocurrió allí en Génesis fue realmente algo que hundió a la humanidad y la sometió al juicio de Dios. Inmediatamente la sometió a su juicio porque el Señor tendría que castigar la maldad, además de buscar una alternativa de perdón, pues tendría que también buscar una alternativa de juicio para aquellos que no buscasen su nombre para ser perdonados. Entonces de ahí en adelante el ser humano fue objeto de la tendencia a pecar y sometimiento al juicio de Dios. Desde ahí en adelante la tendencia del hombre es una tendencia a hacer el pecado, a pecar completamente, a ir en contra de los designios de Dios. Entonces necesitamos considerar algunas cositas. En primer lugar, el ser humano fue sometido a atravesar por el valle de la muerte. Ciertamente morirás, le dijo Dios en aquel tiempo. De ahí en adelante la humanidad tendría que pasar por la muerte y con cierta incertidumbre de alguna manera, porque solo, vamos a decir, se tenía la promesa de Cristo en ese momento, porque cuando el hombre pecó, hubo una conversación bastante interesante entre las partes y Dios era el protagonista y el que sentenciaba en esa conversación. Cuando llegó el momento de la sentencia que debía recibir la serpiente recibió la sentencia de que iba a ser herida en la cabeza por la simiente de la mujer y que apenas la serpiente le heriría en el calcañar. Por lo tanto, esa era una promesa ya que nos apuntaba directamente al nacimiento de Cristo. Esa sentencia tendría que ser ejecutada por Dios en algún momento. Así que en esa parte, cuando la sentencia fue dictaminada, ya se estaba haciendo la promesa de Cristo, del nacimiento de Cristo a través del nacimiento virginal de María, del Señor Jesucristo a través de María, que era virgen en aquel momento, y que sin intervención de la simiente del hombre iba a nacer porque iba a ser concebido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, en la palabra de Dios se evidencia cómo las personas murieron hasta el día de hoy, ya lo sabemos con certeza. Para nadie es un secreto que la gente se muere. Y la gente, todas las personas tendremos que pasar por la muerte, nadie con todo y el pánico, el terror, el horror que pueda sentir por la muerte, la inseguridad que pueda sentir por la muerte, tienen que pasar por la muerte. Todos sabemos eso, nadie se queda en la tierra, nadie ha podido quedarse aquí a disfrutar de vida eterna aquí en la tierra. Humanamente todos tenemos que morir. En aquel momento, cuando a Adán se le dijo que ciertamente moriría, ellos no habían experimentado la muerte de nadie, nadie había muerto. Incluso no se habla todavía de sus hijos. Ellos comenzaron a tener hijos en el relato bíblico después de la caída. Y ellos no habían experimentado todavía cómo sería eso de morir físicamente. Además de la muerte natural del cuerpo humano, existen los casos de muerte donde interviene el juicio de Dios. Tenemos en la palabra de Dios muchos casos donde el juicio de Dios más adelante se hizo evidente.
Cuando yo me estoy imaginando, yo a veces me imagino cómo sería Adán viendo a Abel, su hijo muerto, inerte allí. Ellos nunca habían visto a nadie morir, y cuando ven a Abel muerto allí inerte en el campo donde Caín lo había dejado, el mismo Caín, podríamos pensar que el mismo Caín, no sabemos si podría imaginarse que haciéndole daño a su hermano podía hacerle tanto daño que lo podría haber matado. Así que tenemos muchas cosas que podríamos considerar allí, porque ninguna persona antes de la muerte de Abel había visto cómo alguien moría. Así que tenemos el dolor de la muerte. Ya Eva pudo haber experimentado el dolor de un hijo, Adán pudo haber experimentado lo mismo, el dolor de un hijo, Caín, la muerte de uno de sus hermanos por su propia mano, probablemente sin saber que eso podría pasar. Pero todas estas cosas están evidenciadas en la palabra de Dios, porque la gente comenzó a morir. Y además de la muerte física, pues tenemos esas muertes violentas que comenzaron a ocurrir desde el principio del mundo, y ya la cuarta persona, vamos a decir así, la cuarta persona que llegó a la tierra, que fue Abel, primero Adán, luego fue creada Eva. Ellos tuvieron a Caín por hijo, Caín su hijo mayor, luego tuvieron a Abel, la cuarta persona que llega al mundo, según el relato bíblico, y es la cuarta persona la que experimenta la primera muerte en la humanidad. Bueno, además de esas muertes que pudieran haber sido de forma natural, están las muertes violentas como esa, y están las muertes por el juicio de Dios, como venía diciendo hace un momento. Y tenemos muchos casos. Por ejemplo, el juicio de Dios lo experimentó toda la humanidad cuando ocurrió el diluvio del Génesis, donde solamente 8 personas lograron sobrevivir, porque Dios precisamente las salvó. No lograron sobrevivir por su propia cuenta, sino porque por la gracia de Dios, Dios hizo un plan que los pudiese salvar. Y Dios preservó la raza humana después del diluvio a través de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas exactamente. Noé, su esposa, Sem, Can y Jafet, y las 3 esposas de ellos. De ahí la raza humana comenzó otra vez a llenar la tierra, y volvió a surgir la historia humana. Luego tenemos otro caso del juicio de Dios, que está en Sodoma y Gomorra, cuando por la maldad de esas ciudades Dios determina destruirla y solamente salva a Lot, y salen solamente sus hijas y su esposa, cosa que no se logró en su totalidad, porque su esposa es la que desobedece también un mandato que Dios les dio a través de los mensajeros que había enviado. Le había dicho que no miraran atrás, y la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Por lo tanto, no logró salir de la ciudad, aunque estaba caminando a la huida del juicio de Dios. Sin embargo, se quedó atrás por mirar a la ciudad cómo se estaba destruyendo. Ahora bien, la revelación que tenemos en la palabra de Dios nos indica que por muchas razones Dios juzgó a muchas personas que murieron, y que tuvo Dios que quitarles la vida por razones de su pecado, por razones de su rebelión, cuando Israel se rebelaba contra Dios. Incluso tenemos casos donde Israel se rebelaba contra Dios y moría mucha gente por el juicio de Dios. Se los tragaba la tierra. Una vez bajó fuego del cielo y consumió a más de 25.000 personas. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Las serpientes ardientes en el desierto, cuando se rebelaron contra Moisés también, y Dios mandó serpientes ardientes, serpientes venenosas, y solamente por el hecho de mirar a una serpiente de bronce, poniendo su fe en lo que Dios les había dicho, podrían ser salvados de esa muerte, ¿no? Pero murió mucha gente por causa de la rebelión. Bueno, todo ese tipo de cosas las tenemos en la Biblia como evidencia del estado humano en el que cayó el hombre por causa del pecado, y eso le trajo la muerte en muchas maneras, ¿no? Necesitamos mencionar que Dios en su corazón puso la intención de un desarrollo y un plan misericordioso
para que eso no se quedara así. Entonces estamos hablando de la muerte, pero Dios no tenía la intención de que ese estado en el hombre se quedara en esa condición, una condición desfavorable que está, vamos a decir, descrito en la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, el Génesis, allá en el capítulo 3, en el versículo, vamos a leer el versículo 15, ahí en el versículo 15 tenemos algo muy interesante: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el versículo que estaba refiriendo hace un momento, cuando Dios de alguna manera pone en evidencia su intención de cambiar esa condición desfavorable en la que el hombre quedó después de haber pecado. Entonces él dice que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente, y que la serpiente apenas le heriría en el calcañar. Entonces sería una victoria rotunda por parte del Señor Jesucristo, porque ese hecho nos lleva a sencillamente hasta la historia humana, donde nace el Señor Jesucristo de la simiente de una mujer sin la intervención humana, porque es concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María en aquel momento. Entonces, esa historia humana nos lleva hasta allá, al cumplimiento de la palabra de Dios que había dicho unos 4000 años antes, exactamente unos 4000 años antes de que se cumpliese. Pues estamos hablando de un periodo aproximado de unos 2000 años hasta el diluvio, y luego otros 2000 años hasta el nacimiento de Cristo, para unos 4000 años. Y ya para el periodo que llevamos, entonces llevamos un periodo aproximado de unos 6000 años de historia en la raza humana. Bueno, eso de la historia humana y la data de la Tierra sería un tema a discutir en otro momento, de por qué los científicos hablan de una data de la Tierra de millones de años, y efectivamente eso puede ser cierto, porque la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía por alguna razón, y lo que hizo Dios fue reordenarla y colocar la vida del ser humano allí, en esa reordenación que él hizo hace aproximadamente unos 6000 años de historia. Bueno, toda esa condición desfavorable de la historia humana tendría que cambiar, y en el corazón de Dios estaba la intención de cambiar ese terror que tenía la gente por la muerte y la incertidumbre de qué iba a pasar después de la muerte. Y tenemos en la historia muchas formas de creencia de cómo las personas creían en la muerte, y qué cosas iban a suceder después de la muerte. Los egipcios creían una cosa, en Mesopotamia creían otra cosa, etcétera, ¿no? Los egipcios creían que si una persona moría debía ser sepultada con honores para que pudiera tener una estadía con un cuerpo que pudiera llevarse para poder estar bien en el más allá. También creían que una persona podía ser una encarnación de un dios, bueno, entre muchas otras cosas, y que cuando moría, pues ese cuerpo era privilegiado. Bueno, una cantidad de cosas que ellos creían acerca de la muerte para poder lavar su falta de esperanza en la incertidumbre del más allá. Por otra parte, el Señor Jesucristo, cuando llegó, pues es el que llega para acabar con el terror de la muerte, para vencer a la muerte. Pues dice que el enemigo, el último enemigo que tenía que ser vencido sería la muerte, ese aguijón de la muerte que causa terror a la humanidad, y que todavía, por incertidumbre de algunos que no creen en Jesucristo, todavía tienen ese terror a la muerte. Entonces ahora se cumple la realidad de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo resucita, y la promesa de nosotros poder resucitar juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios en los escritos del apóstol Pablo. Para todo eso tiene que ver, todo esto que hemos dicho tiene que ver con la entrada del pecado y la muerte en el mundo por causa del pecado de Adán. Por un hombre entró la muerte, y por un hombre la vida, dice también el apóstol Pablo. Ahora necesitamos
tomar en cuenta el otro lado del asunto. El otro lado del asunto es que la entrada de la justicia y la vida al mundo también llegaron por medio de Jesucristo. Lo interesante de todo y lo que está lleno de bendición es que Dios cumplió su palabra de restaurar todas las cosas y traer la vida otra vez al mundo que ya estaba dañado. Ese mundo lleno de incertidumbre, plagado del terror de la muerte, con esa incertidumbre de qué sería en el más allá. Bueno, el Señor Jesucristo cambió esa perspectiva y nos dio una nueva forma de poder tener esperanza en el hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Entonces vamos a revisar el capítulo 15 de la carta de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahí en el capítulo 15, en el versículo 20 exactamente, afirma que el Señor Jesucristo resucitó. El apóstol Pablo, después de hacer una exposición bastante ardua acerca de lo que es la resurrección, de los que se bautizan por los muertos, de los que hacen ciertos rituales, y cuando él dice, pues si el Señor Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero el versículo 20 en esa exposición dice más: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Una afirmación rotunda del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Por supuesto, una expresión que no deja de ser inspirada por el Espíritu Santo, y ese hecho extraordinario trajo como resultado la restauración espiritual completa de aquella condición de vida que se había perdido, que se había dañado completamente con Adán, y que ahora con Cristo son restauradas todas estas cosas que se habían dañado, y la condición del hombre ahora es una condición en la que existe la posibilidad exitosa, la posibilidad segura de que conociendo a Jesucristo como Salvador, resucitaremos de entre los muertos cuando el Señor Jesucristo venga. Que tener a Cristo en el corazón garantiza el hecho de que tú y yo tengamos vida eterna. No hay duda alguna de eso. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay duda alguna de ello. Y sencillamente el Señor Jesucristo restauró todo lo que se había dañado allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y que la humanidad quedó sumida a la esclavitud del pecado y quedó sumida al juicio de Dios. Ahora, en los versículos 21 hasta el versículo 24 de ese mismo capítulo, vamos a leer lo que sigue. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo trajo como resultado la seguridad de la resurrección de todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Ahora, finalmente, todo será eterno y nada y nadie podrá cambiar la vida eterna que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. El problema ya está resuelto. Ya todo había sido resuelto. El problema de la muerte ya fue resuelto por el Señor Jesucristo. Había un grave problema de muerte, y el Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, resolvió ese problema. Así que ahora todo es eterno. En el versículo 26 leemos: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por lo tanto, si la muerte ha sido destruida, ahora todas las cosas pueden ser eternas. Ahora existe la posibilidad exitosa de ser salvos en Cristo Jesús. Una persona que cree en Jesucristo es salvo sin ningún tipo de dudas.
No hay duda alguna en que una persona tiene a Cristo en su corazón porque aceptó que es pecador y que por aceptar que es pecador sencillamente necesita al Señor Jesucristo como Salvador, el que puso remedio al pecado, muriendo por los pecadores, siendo castigado por el pecado de la humanidad, y que ahora ya no tengo que ser castigado yo porque ya el Señor Jesucristo pasó por el castigo que yo merezco. Y por lo tanto, cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo, aceptándole como Salvador, el Señor Jesucristo redimió toda mi vida, desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte. Así que el Señor Jesucristo ya nos redimió, somos salvos y la muerte física no va a detener nuestra salvación. Vamos a ir directamente al Padre Celestial y el día que el Señor Jesucristo regrese, vamos a resucitar juntamente con todos aquellos nuestros hermanos que también murieron en Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en sus dos cartas, habla acerca de la venida del Señor Jesucristo y de los últimos tiempos, sobre todo en la primera carta, en el capítulo 4 y el capítulo 5 de la primera carta, habla de eso. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si Cristo murió, también vamos a resucitar con Él, y no vamos a preceder a los que durmieron, sino que el Señor Jesucristo levantará a los suyos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Él, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor para siempre. Vamos a llegar para allá y el Señor Jesucristo nos va a llevar. Así que esa esperanza de la resurrección es un hecho real, el problema ya está resuelto, ya vamos a resucitar y vamos a tener vida eterna con el Señor Jesucristo sin ningún problema. Incluso el Señor promete un cuerpo transformado para aquellos que murieron, y los que vivimos también seremos transformados mientras partimos con el Señor en el arrebatamiento. Así que esa esperanza gloriosa la tenemos ya. Entonces, finalmente, todo entonces será eterno, porque el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Ok, tenemos todas esas promesas establecidas en la palabra de Dios como un hecho real, es extraordinario. El hecho de la resurrección y el hecho de que Cristo haya resucitado trajo bendición a todo el pueblo de Dios, a todos sus hijos, a todo aquel que no cree y a toda la humanidad, porque cualquier persona que cree en Jesucristo como Salvador, pues tiene la misma bendición. O sea, toda la humanidad ha sido bendecida con la misma bendición de la resurrección, solamente tienen que aceptar a Cristo como su Salvador. Hay otros textos, por supuesto, que afirman esa verdad también en cuanto a la responsabilidad del hombre ante Dios para poder ser salvo. Y hay una cantidad de textos en el que se anuncia el hecho de la responsabilidad de cada persona para aceptar a Cristo como Salvador. Y tenemos textos como Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 tenemos esos textos donde se le pide al ser humano que se dé cuenta de esa responsabilidad. Y en el capítulo 5, versículo 19 hasta el versículo 21, tenemos esa responsabilidad puesta allí. Por ejemplo, dice allí: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces tenemos otra cita donde se le pide al ser humano aceptar a Cristo como Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos que aceptar que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por cuanto, bueno, aquí vamos a leer eso en la palabra de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, necesitamos aplicar la fe. En el versículo 1 de ese mismo capítulo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios. En palabras del apóstol Pablo, todavía en el libro de los Hechos,
antes de comenzar la fundación de la iglesia. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, haciendo un recuento de su vida, él dice que él predicaba, que le era necesario predicar, y que en esa predicación predicaba el hecho de que la gente tenía que arrepentirse para con Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo. Y eso está en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Bueno, todas estas cosas nos hablan de la responsabilidad humana que cada quien tiene para poder aprovechar y ser parte de esta extraordinaria bendición de la salvación eterna y de librarse del terror de la muerte. Ya la muerte no tiene que ser horrenda, no tiene que ser algo que produzca terror, sino que debe ser algo que produzca una gran bendición y alegría, porque la muerte es la que nos lleva al Padre. Eso es la vía que Dios ha establecido ahora. Después de haber vencido la muerte, ahora la muerte ya no es algo aterrador, sino que sencillamente es la bendición que nos lleva a vivir eternamente con el Padre Celestial. Es una bendición, entonces la muerte ya no es una maldición. El problema está resuelto, como he dicho momentos atrás. Entonces se cumple la escritura que aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya no reina entonces el terror de la muerte, sino el gozo de la vida eterna. Finalmente, nos queda en mente la palabra del mismo Señor cuando estaba conversando con las hermanas de Lázaro, unos momentos antes de la resurrección de Lázaro. Ella estaba conversando con sus hermanas y le dice que no tengan temor, porque Él es la resurrección y la vida. La persona que cree en Él, aunque esté muerta, vivirá. Entonces Él le dice esto a las hermanas de Lázaro. Por supuesto, ya tenía en mente la resurrección de Lázaro, iba a demostrar su poder sobre la muerte resucitando a Lázaro. La resurrección de Lázaro no fue algo que deportivamente el Señor hizo, sencillamente la resurrección de Lázaro fue algo que Él hizo para probar que es su poder sobre la resurrección, su poder sobre la muerte misma. Entonces, todas estas cosas nos están diciendo que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, y aunque una persona esté muerta, esa vivirá si cree en Él. Bueno, con todas estas escrituras en mente, con todos estos detalles en mente, nos llenamos de gozo por la seguridad de la vida eterna. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y eso nos llena de gozo porque ya nuestro cuerpo que queda en la tierra no es un problema, porque el Señor lo resucitará y le dará nos dará un nuevo cuerpo transformado para estar ciertamente viviendo con Él para siempre. El apóstol Pablo siempre dijo, ¿no? En Filipenses capítulo 1, él dijo que estar con Cristo es mucho mejor. Él dice que estaba puesto en estrecho y que se iba a quedar un poco tiempo viviendo aquí en la tierra, pero que estar con Cristo sería mucho mejor. Su encuentro con Cristo era un encuentro anhelado, no era un encuentro que él lo veía como algo aterrador, sino que era un encuentro anhelado por él. Por lo tanto, vamos a estar en el mejor sitio que existe. Allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, describe vamos a decir, ese lugar tan especial que el Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros. En Juan capítulo 14, cuando los discípulos se le acercaron, Él les estaba diciendo que no tuvieran temor, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Entonces vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4, describe ese lugar tan maravilloso. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el lugar que nos espera, un lugar donde no hay ya más dolor, más llanto, no hay ningún tipo de tribulación, no hay ningún tipo de necesidad. Ya el Señor estará con nosotros. No hay nada de lo que podamos tener duda de que vaya a acontecer con nosotros, ningún desastre, ninguna necesidad, ningún tipo de tribulación, porque las cosas
que viejas ya pasaron, todo el mundo anterior ya pasó, ahora viene la eternidad. Entonces esta extraordinaria bendición la conquistó el Señor Jesucristo en la cruz y necesitamos disfrutar de eso. Él la conquistó y después de conquistarla, sencillamente la confirmó con su resurrección y que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. Disfrutemos de la extraordinaria bendición de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, que es al mismo tiempo la esperanza de nuestra resurrección. Dios los bendiga y Dios los ayude.